Alerta Jurídica, programa de orientación legal y análisis político, todos los domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Ya estamos. Doctor Inga, buenos días. Telmo, gracias por la invitación para conversar contigo. Creo que los temas de economía, que en este momento es importante conversarlo, dialogarlo, y por eso gracias por tu invitación. A usted por aceptar nuestra invitación y bueno, y a todas las personas pues que tenemos, que nos acompañan en esta hora de 11 a 12. Vamos a tener, hay bastantes temas que tratar. Creo que usted, bueno, usted es un maestro, también da docencia y justamente lo va a hacer ahora a través de esta conversación, este diálogo que vamos a tener. Y como dijo usted, pues hay mucha preocupación sobre la perspectiva de la economía de nuestro país. Hay mucha incertidumbre, no hay confianza, no hay inversión. ¿Dónde pondría usted los puntos más flacos o más flojos, para decirlo, en este asunto que estamos pasando de esta podríamos también llamarle inestabilidad, ¿no? ¿Cuestión política? Sí, Telmo, bueno, tenemos un nuevo gobierno que prácticamente tiene un poco, casi 100 días de gestión, y en estos 100 días de gestión, este gobierno, en vez de crear las condiciones necesarias para que el país crezca, para que el país genere empleo, ha hecho algunas propuestas, anuncios. Por un lado dice una cosa, por otro lado dice otra cosa, y eso, Telmo, genera mucha incertidumbre en el mercado. Mucha incertidumbre porque el principal agente en el mercado son las empresas. Las empresas son las que generan empleo. Las empresas son las que generan la producción de los bienes y servicios que se consumen. Pero para que las empresas generen empleo, para que las empresas produzcan bienes y servicios, Telmo, es necesario que ellos inviertan. Las empresas deben invertir. Y ahí está el problema, que el gobierno, en vez de propiciar, digamos, una mayor inversión, está con sus anuncios, está generando incertidumbre, está generando desconfianza, y por lo tanto no se prevé, digamos, un crecimiento en la economía. Telmo, la población mejora su calidad de vida, esa es una condición básica. La población mejora su calidad de vida si tiene un empleo. Si tiene empleo, tiene ingresos que le va a permitir gastar. Por eso que es importante generar empleo. Por eso que preocupa que en nuestro país casi muy poco se ha avanzado al respecto de que el Estado genere las condiciones para poder invertir y generar ese empleo y ese bienestar que estamos hablando. La falta definitivamente, pues es la falta de inversión. Conocemos que en estos últimos años hay muchos proyectos de inversión que se van haciendo pues año a año. Se conocen hay instituciones que llevan, están al tanto, digamos, las próximas inversiones que van a haber, pues como es tanto el que preocupado, el que va a invertir, como el que también necesita invertir para ver si invierte para poder hacer la cadena comercial. Y entonces han quedado pendientes muchos proyectos, están quedando pendientes tanto en la minería, en la industria, etcétera, por la falta de coherencia, digamos, en las partes que tengan que decidir, ¿no? Porque se notan muchas contradicciones a nivel ejecutivo. Así es, Telmo. Miren, el Banco Central de Reserva, en su reporte de inflación, que publica de manera trimestral, el último que publicó en el mes de septiembre, más o menos el Banco Central ha considerado
que para el próximo año, el 2022, la economía va a crecer 3.4%. Solamente va a crecer 3,4%. Anteriormente, en el mes de junio, el Banco Central había previsto que la economía el próximo año iba a crecer 4,5%. Ahora ha reajustado esa proyección hacia abajo. Entonces el Banco Central dice, ya la economía ya no va a crecer 4.5 como se pensaba, sino ahora va a crecer menos 3.4. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado para que esa proyección del PBI, del producto, se haya reducido? Y básicamente está en la inversión, Telmo. Para el próximo año, el Banco Central ha estimado que la inflación no va a crecer, 0 de crecimiento de la inversión privada. Eso, digamos, tiene una razón. ¿Por qué el próximo año no va a crecer la inversión? Y básicamente no va a crecer la inversión, como ya hemos un poco conversado, de que no hay la confianza como para que los inversionistas tomen la decisión de invertir. Telmo, los inversionistas para poder invertir, exigen 4 condiciones. 1, estabilidad macroeconómica, que en el país exista estabilidad macroeconómica. 2, que en el país exista estabilidad política. 3, que en el país exista estabilidad jurídica. Y 4, que en el país exista estabilidad social. Entonces, ¿qué cosa debe hacer el gobierno para propiciar una mayor inversión privada? Es, digamos, asegurar que en el país se produzca, se genere esas 4 estabilidades. ¿Qué cosa es lo que está pasando en el país? Vemos una inestabilidad política, vemos una inestabilidad jurídica porque ya el gobierno está anunciando o ha anunciado que va, digamos, a expropiar algunas empresas privadas, como en el caso del gas, en el caso de la minería. Entonces, si hace eso, rompe, digamos, la estabilidad jurídica, porque las empresas cuando invierten en un país lo hacen en función cuáles son las normas jurídicas en el que se están dando en el país. Si las reglas de juego te cambian, entonces nadie va a venir a invertir en nuestro país, Telmo. Ningún inversionista extranjero, ningún inversionista privado peruano va a invertir porque se están cambiando las reglas de juego desde el punto de vista jurídico. Entonces, eso preocupa, digamos, por eso es que se está proyectando que para el próximo año 2022 la inversión privada no va a crecer, 0% de crecimiento producto de esta incertidumbre que está generando, digamos, este gobierno en sus primeros 100 días de gestión. Ya hemos hablado de las contradicciones propias que hay en el Ejecutivo, porque bueno, el presidente de la República para eso tiene su equipo, digamos, o tiene principando, bueno, por el ministro de Economía, pero cuando usted ya hace referencia, y esto es público, notorio, las contradicciones también que existe hasta el partido, digamos, que ganó las elecciones, por decirlo así, ¿no? El partido que inscribió y que cual participó el actual presidente, las declaraciones son contradictorias. Pareciera que por momentos da la impresión, porque no creo que tampoco estos señores, salvo por lo que están en el poder, les convenga pues que la economía no funcione, no camine, no mejore, vaya, digamos, en desarrollo. Estas decisiones que están, que da incertidumbres, tanto política, social, etcétera, ¿cree usted que podrían ser, parece un poco tonta la pregunta, pero ¿cree usted que podría ser a propósito? Es muy posible, Telmo. Yo un poco comparto un poco tu inquietud si podrían ser a propósito. Vamos a plantearnos una hipótesis. Okay. Vamos a plantearnos una hipótesis en el marco de lo que tú acabas de plantear. El gobierno
está propiciando cambiar la Constitución, está planteando cambiar, digamos, el modelo de libre mercado que contempla la actual Constitución. Y un argumento, de repente, para digamos, propiciar que la gente, que la población, digamos, esté de acuerdo con cambiar la Constitución, es generar una crisis económica en el país. Entonces, se agudiza la crisis económica en nuestro país, entonces las autoridades, van a un poco a plantear, un poco en la orientación que lo que tú estás planteando. Estamos mal económicamente porque tenemos una Constitución que no ayuda a eso. Por eso vamos a cambiar la Constitución, porque eso nos va a permitir mejorar la economía del país, mejorar la condición de la población, mejorar el nivel de bienestar de la población. Entonces, es una posibilidad, es una hipótesis de lo que tú estás planteando y yo la comparto, digamos. Es una posibilidad de que adrede se esté buscando una crisis económica para que eso sea argumento para poder cambiar la Constitución, como si el cambio de la Constitución, con el cambio de la Constitución las cosas se van a arreglar, y eso no es así. Porque ya tenemos la experiencia, Telmo, que con la Constitución anterior del año 79, donde el Estado, ojo, estimados amigos, en la Constitución anterior, el Estado tenía una participación importante en la economía. El Estado controlaba la economía. El Estado manejaba la economía. ¿Y cómo lo controlaba? A través de diferentes... Controlaba los precios de los bienes. Controlaba cuánto debe costar el arroz, el azúcar. Controlaba cuánto debe ser la tasa de interés. Controlaba cuánto debe ser el tipo de cambio. Bajo la premisa de que si el gobierno controla los precios, la población va a tener bienestar. Pero ¿qué es lo que sucedió, Telmo, con ese esquema? Tuvimos una hiperinflación. Para los amigos, de repente no conocen qué es el término de hiperinflación. Hiperinflación significa cuando los precios de los bienes y servicios crecen por encima de 1000% al año. En el año 90, el país terminó con una inflación de 7.650%. Estimados amigos, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en estos momentos, tenemos una inflación de casi 5% al año. 5% al año. Y con ese modelo estatista, la inflación fue 7.650 al año. Si con 5% al año, que en este momento de manera transitoria tenemos esa inflación, la población está preocupada. ¿Se imaginan que si tuviéramos una inflación de 7.650%, las cosas serían bastante caóticas? Y eso es lo que hemos vivido en la década del 80, estimado Telmo. ¿Con qué? Con ese modelo estatista. El gobierno tenía empresas públicas, estatizaba a las empresas privadas. Lo que quiere ser ahora, se estatizó Perú, Petroperú, todo era Perú. ¿Cuál fue el destino? Que tuvimos que la pobreza, Telmo, producto de este modelo, llegó a afectar al 57% de la población. Ojo, estimados amigos. No. El 57% de la población llegó a ser pobre con la implementación de ese modelo estatista que ahora el gobierno, digamos, está anunciando. Eso es lo peligroso, Telmo. De repente, la mayoría de personas, principalmente los jóvenes, no conocen esto. Por eso los jóvenes deben preguntarles a sus padres, a sus abuelos, ¿cómo fue la década del 80? ¿Qué pasaba con el precio de los productos? ¿Qué pasaba con la economía?
Y eso es importante ponerlo en este momento en tapete, en discusión, Telmo. Claro, alguien de los que nuestros a que nos acompañan hoy día, de nuestros seguidores en la red, dice, ¿por qué tiene usted esa sensación? ¿Por qué esa pregunta? Aparte de lo que usted ha hecho recordar, y para los jóvenes que no vivieron pues esa época que nosotros podríamos, es ingrato realmente recordar, porque no sé cómo sobrevivimos, porque como decíamos, Dios es peruano. Acá nomás cerca tenemos, en estos momentos tenemos un cuadro, por no decir igual o parecido a lo que usted ha recordado, que es Venezuela. En los años 80 Venezuela era pues lo mejor que había en Sudamérica, el petróleo, sobre todo por el petróleo. Y cuando han venido ya cambiaron de gobierno, se volvieron más nacionalistas que el presidente Velasco, por decirlo de alguna forma, y ahora pues se conoce lo que sabemos, ¿no? Tenemos mucha visita de muchas personas, más de 1 millón de personas en el Perú, y entonces eso es la muestra de lo que podríamos llegar nosotros si estamos queriendo cambiar por capricho, podría ser, o por darle el gusto a alguien por una ideología. Sí, Telmo, mira, es importante lo que tú dices. Lo que yo estoy exponiendo lo estoy haciendo en base a indicadores. No lo estoy exponiendo porque se me ocurre. Yo estoy indicando que la inflación en el año 90 fue 7.650%. Ese es un indicador. La pobreza, 57% de la población fue pobre. Cuando a partir del año 90 se cambió la constitución y se cambió el modelo, digamos, tenemos la pobreza se redujo a 20%, Telmo. La pobreza se redujo a 20% y la inflación se redujo a promedio 2.6% al año. Esos son indicadores, Telmo. Yo no estoy, digamos... No hay inventos acá, están en blanco y negro. Exactamente, yo me estoy sustentando en indicadores. Yo un poco quiero agregar algo más a lo que tú habías hablado, Telmo, sobre Venezuela. Te voy a poner el caso de Argentina, Telmo. En la década del 50, Argentina era la 7ª economía en el mundo. Mira, Telmo, en el ranking mundial, Argentina era la 7ª economía en el mundo. Y a partir del presidente Perón, que comenzaron a aplicarse políticas populistas, ahora Argentina es un país más, es uno más del montón, producto de esas políticas populistas. Y eso hay que decirles, estimados amigos, las políticas populistas agradan a la gente. Si el gobierno me dice, voy a controlar el precio, no quiero que suba el precio del arroz, voy a controlarlo. Oye, las personas común y corriente dicen, qué bien, el gobierno se preocupa. Voy a subir el sueldo mínimo vital, qué bien, el gobierno se preocupa. Voy a subir los impuestos a las empresas, qué bien. Pero eso, señores, yo soy economista y nosotros como economistas conocemos que esas políticas no son las adecuadas. Las únicas políticas adecuadas, Telmo, es que se debe promover la inversión privada porque eso genera empleo. Aparte de generar empleo, Telmo, las empresas pagan impuestos y con esos impuestos el gobierno tiene ingresos para gastar, el gobierno tiene ingresos para hacer obras. Y miren lo preocupante, Telmo. Lo preocupante es que tenemos un Estado ineficiente, totalmente ineficiente. Tiene dinero para gastar, tiene dinero para invertir y no lo hace. Ahí está el problema. Pero nadie dice en estos momentos, este gobierno ni los últimos, nunca han mencionado que hay que reformar al Estado. Tenemos que tener un Estado moderno, eficiente. Lastimosamente no tenemos un Estado moderno, eficiente. Mira, para que tengas un indicador, Telmo, estamos prácticamente
a 60 días que acabe el año, Telmo. Prácticamente estamos finalizando el año 2021. El gobierno nacional, aquí en el Perú, el gobierno, de todo su presupuesto que tiene para invertir a nivel nacional, solamente faltando, digamos, 2 meses para que acabe el año, ha invertido apenas el 52% de ese presupuesto. ¿Qué significa, Telmo? Tiene plata para invertir y no lo hace. ¿Y quién se ve afectado? La población, porque la población quiere obras, quiere agua de desagüe, quiere postas médicas, quiere carreteras, quiere caminos. El Estado tiene la plata para invertir y no lo hace, porque ya es un presupuesto aprobado para este año. Solamente se ha invertido a nivel nacional el 52.3%. En La Libertad, Telmo, sucede lo mismo. Se ha invertido, faltando 60 días, solo el 52.5% del presupuesto. Ahí está el problema, Telmo. Eso es lo que atacar. La ineficiencia del Estado. Tenemos un Estado ineficiente. Los gobiernos locales en La Libertad, los municipios de La Libertad, han invertido solo el 50% de su presupuesto, faltando 2 meses para que acabe el año. Y ahí está el problema. Entonces, si queremos nosotros solucionar el problema de la pobreza, tenemos instituciones públicas ineficientes. Y además, estoy hablando solamente de cifras. Estoy hablando que están gastando el 50%. No estoy diciendo de que de ese gasto de 50%, ¿cuánto es gasto bajo la mesa? Corrupción. ¿Se dan cuenta dónde está el problema, Telmo? Que tenemos un Estado ineficiente y un Estado corrupto. Y ahí no se está atacando. Cuando el gobierno, si este gobierno quisiera manejar, digamos, mejorar el bienestar de la población, debe comenzar por ahí. Como diciendo, tengo plata para gastar y no lo estoy haciendo. Entonces debo mejorar para poder invertir ese dinero que se me ha asignado. Nadie dice nada al respecto. ¿Se dan cuenta, Telmo? Y creen que el problema está por otro lado y no es así. La Contraloría acaba de confirmar en estos días, ¿no? Ha hecho un informe, hay más de 20.000 millones. Millones de soles de corrupción. De corrupción. Y no pasa nada tampoco, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y entonces, usted ha hecho mención a algo que ya venía caída por sí sola, digamos. En el caso que están viendo ya, de alguna forma, lo que usted dice, pues es público, notorio, no necesitamos ser economistas, etcétera, para saber que como al no haber inversión, ¿cómo vamos a invertir el próximo año? ¿Cree usted que por eso es el apuro con que están ellos mencionando la famosa reforma tributaria, el proyecto de ley que han enviado al gobierno? Parece que fuera eso el apuro, el pedido que le están haciendo y ya lo están golpeando, digamos, al Congreso, en el sentido de que el Congreso ya ha habido voces que no va a ser aprobado ese proyecto. Okay. Parece que lo que usted ha hecho el análisis confirma el por qué quieren hacer una reforma tributaria. Por eso mismo, Telmo, mira, el gobierno requiere, si quiere gastar para mejorar la calidad de vida de la población, debe tener ingresos. Mayores ingresos, mayor gasto. Pero ya estamos viendo que no obstante que tienen un presupuesto, no lo gastan. Pero vamos a suponer que gastan y quieren gastar más. Para eso necesitan más ingresos. Y los ingresos del gobierno provienen de los impuestos. ¿Qué sucede en nuestro país, estimado Telmo? Que en nuestro país existe una gran evasión de impuestos. Eso debe ser la política principal del gobierno. ¿Qué significa evasión de impuestos para que las personas más o menos entiendan? Evasión de impuestos es que las empresas no pagan impuestos, evaden. Y el gobierno debe aplicar políticas para evitar que haya evasión. Mira, estimado Telmo, el 75% de las empresas en nuestro país, 75% de las empresas en nuestro país son informales. ¿Eso qué significa, Telmo? Al ser informales,
no pagan impuestos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el problema? El problema está que tenemos mucha evasión y el gobierno no está diciendo nada al respecto. Está tratando de incrementar las tasas impositivas a un sector que ya viene pagando impuestos, que es el sector formal, pero no está diciendo nada cómo vamos a generar que haya menos evasión, que haya más empresas que paguen impuestos. Si tenemos que el 75% de las empresas en el país son informales. Y ahí está, creo, lo que está, digamos, no adecuado, yo lo veo, la política del gobierno. Tenemos un sistema tributario que no está permitiendo la autoridad no está recaudando lo que debe recaudar porque hay mucha evasión. Hay mucha evasión de impuestos y eso es lo que se debe atacar prioritariamente. Y lo crítico o el problema va a crecer porque en esta reforma, que en este proyecto de reforma tributaria no se está tocando ese tema. Simplemente no se está tocando. Se está buscando lo más fácil, ¿no? Aumentarle. Exacto. Ahora, ¿qué va a propiciar? No me simpatiza. Exactamente. No se está tocando el principal problema que en nuestro país, que es la evasión. Hay una fuerte evasión tributaria que en el país, y eso viene de años, pero los gobiernos no hacen nada al respecto. Y este gobierno, por lo menos en lo que ha anunciado, en esta reforma tributaria que quiere hacer, no lo está anunciando. No hay medidas, no hay políticas orientadas a propiciar que haya menos evasión en el país. Y como ya hemos repetido en estos momentos pareciera que es cuestión de decisión política o falta de buenos colaboradores. Es decisión, todo es decisión política, Telmo, es decisión del gobierno. El gobierno ha decidido incrementar la tasa de impuestos. ¿Y por qué el gobierno no decide reducir la informalidad? ¿Por qué el gobierno no decide combatir la evasión? Porque no es, digamos, adecuado, Telmo, que en el país algunas empresas paguen y las otras no. Y las otras no vienen trabajando años. Ya te menciono, ese es un dato, que el 75% de las empresas en nuestro país son informales. Y al ser informales, significa pues que no pagan impuestos. Aparte tenemos otro grupo de empresas que están exoneradas. Las empresas... la exoneración es, digamos... ¿qué cosa es una exoneración? Que ciertas actividades no pagan impuestos, o también hay ciertas actividades que no pagan el impuesto total. Por decirte, vamos, Telmo, miren, vamos a ver como política del gobierno. Muchos gobiernos lo han aplicado. Y eso, ¿qué sucede? Vamos a suponer que queremos en nuestro país impulsar el desarrollo forestal. Nosotros tenemos áreas importantes de nuestro país para desarrollar la parte forestal. Entonces queremos propiciar que las empresas inviertan en la parte forestal. Y de esa manera, para propiciar que ingresen empresas a invertir en esa área forestal, el gobierno puede dar, digamos, incentivos. ¿En qué sentido? Que las empresas van a pagar el 50% del impuesto a la renta, por decir, y da ciertas exoneraciones cuando se quiere, digamos, impulsar una actividad, como te digo, en el caso del forestal. Puede ser también en la parte de turismo. De todo depende de cuál es el planteamiento y la visión que debe tener un gobierno para diversificar la actividad productiva en nuestro país. Eso es lo que se hizo con el sector agropecuario. Tú sabes, conoces muy bien, Telmo, que la reforma agraria,
llamada primera, porque ahora ya se habla de una segunda reforma agraria. Se supone que hubo una primera, y eso se dio en el año 69. La reforma agraria destruyó el desarrollo agrícola en nuestro país, Telmo, tú lo sabes. Las cifras lo mencionan. ¿Qué cosa tuvo que hacer el gobierno para nuevamente impulsar el sector agrícola que estaba destruido? Y el gobierno dio una ley de promoción agraria, donde se dieron esos incentivos que te estoy diciendo. Y esos incentivos que se dio en esta ley de promoción agraria, Telmo, por lo menos en La Libertad, todos lo conocemos, se instalaron, llegaron a invertir empresas importantes en las tierras del proyecto de Chavimochi. En las tierras de la primera y segunda etapa de Chavimochi se han instalado, Telmo, empresas modernas, han invertido empresas modernas que han generado el desarrollo de la agricultura, de la agroexportación en nuestro país y en La Libertad. Te voy a dar un solo dato, Telmo. En el año 95, cuando no operaba, digamos, no se habían instalado estas empresas en el sector, digamos, de Chavimochi, La Libertad exportaba, ojo, La Libertad exportaba en el año 95 $10 millones al año. Y básicamente el producto estrella de exportación era el espárrago. En el año 95 La Libertad solamente exportaba $10 millones. Cuando se dio esta ley de promoción agraria que permitió instalar empresas modernas, ahora, en el 2020, La Libertad exporta casi $1.300 millones. Mira, Telmo, de 10 millones a $1.300 millones. ¿Y qué cosa es lo que ha generado esta ley de promoción agraria en el Perú? Que nosotros lo podemos ver, el éxito que ha tenido aquí en La Libertad. A nivel nacional, Telmo, nos ha permitido que a nivel mundial, en el ranking mundial, el Perú sea, en el ranking mundial, el primer exportador de arándanos, el segundo exportador de paltos a nivel mundial, Telmo. ¿Y cómo así? Producto de las inversiones que hicieron estas empresas cuando se instalaron, promovidas por esta ley de promoción agraria, que se buscó modernizar y desarrollar la actividad agrícola que había sido destruida por esta primera reforma agraria que se dio en el año 69. Maestro, pero como es conocido también, nosotros vemos el desarrollo agrario en lo que es nuestra región, por decirlo, pero sucede que también estas generaciones de muchos años, no de 10 ni de 20 más, existe pues en lo que se conoce como la selva, y ahí sí no se ve nada que suba, más bien se ven nuevos ricos. Por Entonces, eso algo está fallando, ¿no? Sí, por eso que es importante, digamos, Telmo, fijarle las empresas que se instalaron en Chavimochi, cuando compraron las tierras en Chavimochi, las empresas, Telmo, se comprometieron a hacer inversiones. Las empresas plantearon, vamos a invertir en los próximos 2 años, 3 años, vamos a invertir cierta cantidad para promover. Y aquí en La Libertad ese compromiso de las empresas se cumplió. Y eso es lo que no sucede de repente en zonas como lo que tú estás mencionando. Por eso es muy importante que el Estado esté, digamos, yo te estoy dando un incentivo, te estoy promoviendo, te estoy dando incentivos para que inviertas y entonces conversar qué cosa es lo que está pasando, por qué no estás invirtiendo, qué cosa es lo que sucede, qué es lo que falta. Y de eso se trata, Telmo, que el Estado, el gobierno debe estar en una permanente comunicación con el sector privado, que es el que toma la decisión de invertir.
esperemos que el Congreso, en todo caso, si no está en el proyecto que ha enviado el Ejecutivo, vea estos tipos de, ya le llamaremos pues errores que se vienen cometiendo, porque no es de ahora, ya este gobierno lo ha encontrado, digamos, en el caso de las generaciones, que son oportunas, son como una promoción que tiene pues como un premio también, llamémosle para la palabra más simple, para la inversión, ¿no? Porque el que invierte en el supuesto que no le vaya bien, también es su riesgo que tiene pues la persona, el propietario, ¿no? Tendríamos que pensar de que en el Congreso podrían, aunque tendrían que sacarlo o como iniciativa de ellos, porque no hay otra forma. Si por un lado no hay inversión y por otro lado hay una serie de exoneraciones que realmente no favorecen al Estado, porque esa es la idea, cuando decimos favorece al Estado por recibir los impuestos, es también favorecer a la población. Así es, de hecho que sí. Telmo, yo quiero que las personas entiendan. ¿Podemos ir a un corte? Más inversión, Telmo, significa más empleo. Así es, claro. Y más empleo significa que las familias tienen más ingresos. Más ingresos significa que la familia puede gastar en bienes y servicios y mejora su calidad de vida. Por eso que si no hay inversión, Telmo, y eso que quiero que entiendan, por favor, las personas que están viendo esta entrevista, si queremos generar empleo, si queremos reducir la pobreza, la primera condición es que tiene que haber inversión. Porque la inversión es lo que genera el empleo, el ingreso, el crecimiento. Vamos a ir a un pequeño corte, maestro. Ok, Telmo. Okay. Y volvemos con un tema ya más regional. Doctor, nuevamente ya estamos al aire, nos reencontramos. Y tenemos las consultas que nos hacen pues nuestros amigos que nos acompañan. ¿Qué tenemos? ¿Qué propuestas podríamos, qué nuevas propuestas? Porque propuestas creo que hay todos los días y todos los años, pero no vemos que no se hacen efectivas o quedan solamente como ideas. ¿Qué cree usted qué decisiones debería haber también a nivel local? Porque también, usted lo ha recordado, también se devuelve mucho, no decir 50-50, 50-50, pero es demasiado también el dinero que no se invierte y nos hace pues mucha falta, digamos, en ese sentido de inversión. Necesitamos más trabajo, en buena hora que las esparraguerras, etcétera. La agroexportación nos ha ayudado, pero ¿qué hacemos? Tenemos con el cuento de que no destraban Chavimocho y con eso no hemos quedado ya ¿cuántos años ya? Exactamente. El próximo año va a haber elecciones municipales y regionales. La población debe un poco buscar información para poder elegir a las autoridades que nos permitan, digamos, tener autoridades que busquen trabajar por el bienestar de la población. Creo que te mencionaba hace momento, digamos que el gobierno regional, los municipios tienen dinero para invertir y no lo hacen. Y si no lo hacen, ¿qué significa? Que ese dinero regresa al Estado y la población se queda sin las obras que requiere para mejorar su calidad de vida. Yo tengo algunos indicadores. Mira, Telmo, la Municipalidad Provincial de Trujillo ha invertido apenas el 58% de su presupuesto. La Municipalidad Distrital del Porvenir ha invertido el 43% de su presupuesto. La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora ha invertido el 24% de su presupuesto. Para citarte 3 municipios nada más, Telmo. ¿Se dan cuenta? Ninguno de ellos, digamos, tiene un nivel de gasto pues, de 80. Ya estamos por terminar el año. Se ha gastado 70, 80, pero se está gastando esos niveles que te menciono. Distrito del Porvenir, Distrito de Florencia Mora, que son donde, digamos, la población de repente requiere más obras para mejorar su calidad de vida. Agua de desagüe, pistas, veredas, postas médicas.
¿Y qué cosa es lo que sucede? Y esto es importante, por eso agradezco tu programa, Telmo, porque la población es importante que conozca estas cifras. Por eso que cuando un candidato de un partido anuncia voy a hacer tal cosa, la población diga, este está mintiendo porque el año fue alcalde en el periodo anterior y no invirtió. ¿Se dan cuenta? Cuando la población tiene información, toma mejores decisiones, Telmo. Por eso que también es una llamada a los partidos políticos donde estos alcaldes pertenecen a una agrupación política, a un partido político. Los partidos políticos también al interior deben hacerse una reflexión, pero no lo hacen, porque lastimosamente, Telmo, en nuestro país hay una crisis de partidos políticos. De la noche a la mañana se juntan para poder, digamos, conformar listas tanto para el Congreso, para ser alcaldes, para ser gobernadores. De la noche a la mañana se juntan, no les interesa, no hay un plan de trabajo, no hay una visión de desarrollo que ellos estén contemplando, que si llegan a ocupar la alcaldía, la gobernación o en el Congreso puedan hacer para que ese plan esté orientado a mejorar, como te digo, el bienestar de la población. Eso no hay. Por eso que es importante darle información a la población para que en las próximas elecciones tenga mejor criterio, mayor información para que tome una buena decisión de elegir las autoridades municipales y regionales. Bueno, tenemos acá una consulta, me dice, ¿usted cree que realmente también se deba el mayor gasto que puedan tener los gobiernos locales, regional, a que también los ministerios en Lima pues ponen muchos peros, esos peros que después se reflejan pues en los miles de millones de corrupción? Se dice que los expedientes no avanzan, no sueltan, como hablamos criollamente, no sueltan el dinero, posponen, están ocupados, se fue de viaje, espérate, regresa la otra semana, y también entran, pues, entendemos la responsabilidad, por lo que también se da la confianza a los congresistas, y comienzan ellos a ser coordinadores de los proyectos para que se ejecuten estos expedientes, y también descuidan sus funciones. ¿Qué tan verdad hay en estas disculpas que siempre se escucha, por qué no se invierte todo? Mira, Telmo, puede ser en parte cierto, por eso que yo te decía en algún momento de la entrevista, ¿qué cosa lo que yo te decía, Telmo? Vamos a suponer que sea cierto lo que tú me estás diciendo, que los municipios se quejan que en los ministerios no se procede de la manera más adecuada para darle pase. Por eso, ¿qué cosa lo que yo te mencionaba hace momento? Que tenemos que hacer una reforma del Estado, tenemos que reformar al Estado, porque si los ministerios no funcionan, ahí hay un problema, pues hay que hacer cambios, y eso no se hace, porque vamos a suponer que sea cierto lo que se está diciendo, que arriba en los ministerios ponen las trabas, no dan las facilidades. ¿Qué cosa se está haciendo para cambiar eso? Para tener profesionales, digamos, dedicados a la función pública. No se hace nada. Por eso que hace momento yo planteaba hacer una reforma del Estado, modernizar el Estado, hacer que el Estado sea eficiente. Para esa manera que cuando un alcalde mande su proyecto para poder ejecutar una obra, salga lo más rápido posible, porque tenemos un Estado con gente de primera. Pero no se hace nada y vamos a estar quejándonos todos los años. Vamos a suponer que sea cierto lo que se está diciendo, pero gran parte también de la culpa es acá, al interior de las municipalidades. Telmo, yo soy alcalde, vamos a suponer que yo gané las elecciones. ¿Qué es lo que sucede usualmente? Yo gané las elecciones, llego a la alcaldía, ¿qué hago? Tengo que darle trabajo a la gente. ¿Qué cosa es lo que hacen los políticos? Tengo que darle trabajo a las personas que me hicieron la campaña.
aquellas personas que me contribuyeron a hacerme la campaña, entonces ¿qué hago? Los meto a trabajar en la institución pública, en puestos para los que no están preparados. Y ahí viene el problema. Y eso es también responsabilidad de los políticos. Casi la totalidad de políticos hacen eso, Telmo. Meten a trabajar al Estado, a la institución pública, a la gobernación o al municipio, a gente que no está preparada. Lo hacen básicamente para pagar el favor político de que esa persona contribuyó en mi campaña, que cosa por lo cual yo gané las elecciones. Y eso hay que cambiar, hay que desterrar, Telmo. Gracias, maestro, por estas recomendaciones, estos recordarios que y hay que seguir insistiendo, pues sabemos que este programa lo están viendo las autoridades, incluyendo Lima, de lo cual nos sentimos bastante, bueno, con más responsabilidad en seguir trabajando para poder hablar y no solamente en el afán de crítica, sino proyectando también soluciones, ¿no? Sugiriendo, es ahí donde podemos hacer las alertas, porque van pasando el tiempo, nos estamos quedando, se va deteriorando, en fin, pero tenemos que ya en un momento pensar que tenemos que cambiar, reformar lo que está mal, mejorarlo, lo que se va haciendo, etcétera. Por lo cual le agradecemos, doctor, y le comprometemos hasta otra próxima oportunidad y le dejamos a usted para que nos dé usted sus últimas recomendaciones. Gracias, Telmo, por la oportunidad de poder conversar temas actuales. Creo que esto de la reforma del Estado es muy importante, Telmo. Tenemos que modernizar. Si tú le preguntas al común de las personas, casi todas las personas al unísono nos van a decir que no están contentos con el Poder Judicial, con la Fiscalía, no están satisfechos con la Policía Nacional, no están satisfechos con... Entonces hay un descontento. La población siente que esas instituciones no le brindan lo que ellos quieren. Y por eso que es importante hacer los cambios oportunos para modernizar al Estado y de esa manera para que cumplan sus funciones y mejorar, como te decía, el bienestar de la población. Gracias, Telmo, como tú lo has mencionado, de dar algunos aportes, algunas sugerencias que nos permitan mejorar la gestión pública. Muchas gracias, Telmo. A usted, doctor. Amigos, estuvimos dialogando con el doctor Alejandro Inga Durán, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos volver próximamente a tocar otros temas de actualidad, sobre todo en la parte económica y desarrollo, pues, del Estado. Y tú sin piedad